Bienvenido a una nueva sesión de economía. Siguiendo con los temas, en economía vemos el tema del sector público. ¿Qué es el sector público? Dentro de un país, de un gobierno, hay dos sectores, sector público y sector privado. El sector privado constituye a todas aquellas personas, empresas, instituciones que trabajan con dinero privado. Mientras que el sector público lo constituyen las personas, las instituciones y las empresas que realizan actividades económicas bajo la dirección del Estado. Las funciones del sector público: asignación, redistribución y estabilización. Asignación: asegura la previsión de bienes y servicios que el mercado no provee o lo hace de manera inadecuada y garantiza un funcionamiento eficiente del mercado. Entonces, una de estas funciones es asignar todas las provisiones de bienes y servicios que necesita la ciudadanía. La redistribución busca distribuir de manera más justa la renta a todos los sectores. Recuerden que en la distribución, que era parte del proceso económico, ¿ya?, el Estado recibía tributos, ¿ya? Dentro de la distribución, el Estado recibía tributos. Entonces, con esos tributos, el Estado redistribuye de manera justa a todos los sectores entre toda la población. La estabilización regula el sistema económico para conseguir un crecimiento más estable. Un poco graficando el sector público con los organismos que de una u otra manera tienen mayor incidencia en la economía. Como pueden ver en el gráfico, están los poderes del Estado, están organismos constitucionales autónomos como el BCR, la SBS, las SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, y los organismos reguladores Indecopi y todos sus hijos, ¿no? OCITEL, OSUNAS, OCINER, OCITRAN. Sistema tributario: conjunto de instituciones, normas y principios que sirven de instrumento para la transferencia de recursos de las personas al Estado con el objeto de sufragar los gastos públicos. El sistema tributario tiene que ver con todas sus instituciones, normas, de dónde saca el dinero para sufragar el gasto público, para que todo el sector público pueda seguir funcionando. Y esto es a través de los tributos. ¿Qué son los tributos? Son aportaciones que impone el Estado a través de leyes específicas a las personas que residen en el país y se dividen en tres: los impuestos, las contribuciones y tasas. Obviamente el impuesto es la clase de tributo que más uno conoce. Entonces, entiendan que los tributos es una aportación obligatoria por ley que impone el Estado. No es una limosna, no es un tema de por favor, ni un tema si se puede. Es un tema obligatorio a todos los que residen en este país, sean peruanos o no. Esta clase de tributos, como les decía, se divide en impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos son pagos obligatorios, igual que las contribuciones y tasas por ser tributo, que realizan las personas naturales y jurídicas, ¿no? Es decir, las empresas y cualquier persona, ¿no?, que residen en el país y que no originan una prestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Cómo es esto de una contraprestación directa a favor del contribuyente? Cuando uno entrega dinero, ¿ya?, espera recibir algo a cambio, y más si es al Estado. Pero en este caso, con el impuesto, se hacen obras públicas para todos los peruanos. Entonces recibes algo indirectamente, no es para ti, ¿ya? Las contribuciones: tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Es decir, pagos que se hacen al Estado y que generan al contribuyente ciertos beneficios futuros. En la contribución tú recibes ciertos beneficios futuros, no ahora, sino en el futuro. Por ejemplo, todo el mundo paga de salud. ¿Lo paga porque ahorita lo va a usar? No, tal vez no. Lo paga porque en algún momento en el futuro recibirá esta contraprestación. Tasas: tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Es decir, esta vez, por un pago que haces al Estado, recibes algo directo para ti, ¿ya? Y esto las tasas se dividen en arbitrios, licencias y derechos, ¿ya? Veamos un poco las clases de impuestos primero. Hay los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan las propiedades y los ingresos de las personas naturales y jurídicas. Es decir, el Estado, por cualquier ingreso que yo reciba o cualquier propiedad que yo obtenga, ¿ya?, me va a cobrar
este impuesto. En cambio, el impuesto indirecto es aquello que grava la producción. Este impuesto es transferido del productor al comerciante y este a su vez al consumidor contribuyente. Este impuesto te cobran por los bienes que bienes de forma indirecta que tú obtienes, ¿no? Bienes de consumo, por ejemplo el IGB, como vamos a ver. La SUNAT es el encargado de recaudar el impuesto a la renta, esta clase de impuesto directo. El impuesto a la renta se divide en 5 categorías. ¿Cuáles son? Primera categoría, el sector inmueble. Grava las rentas que provienen del alquiler de inmuebles. Es decir, grava con el 5% a los alquileres de inmuebles. Es decir, si alguien alquila un departamento, una casa, está en la obligación de pagar de lo que recibe el 5% al Estado. La segunda categoría, el sector financiero, grava las rentas provenientes de los dividendos, intereses y ganancias de capital, así como la venta de inmuebles. Si yo vendo un inmueble, por la transacción me corresponde un porcentaje, ¿no? Alcabala, 2%, por ejemplo. Tercera categoría, gravan las rentas provenientes de la actividad empresarial en la industria, el comercio, minas y servicios. Es decir, por yo tener una tienda, por yo tener una fábrica, por tener una mina, ¿no? O tener un colegio, por decir, cualquier sea de este tipo de ingresos, una parte le corresponde al Estado. Cuarta y quinta categoría, graban los ingresos de los trabajadores. La de cuarta categoría graba los ingresos de los trabajadores independientes. La de quinta categoría graba los ingresos de los trabajadores dependientes. Es decir, la cuarta categoría está inmerso aquellos que emiten recibo por honorarios. La quinta categoría están inmersos aquellos que están en planilla. Es decir, el Estado por dejarme trabajar, ¿ya? De una parte del dinero que yo recibo es del Estado. Impuestos indirectos, algunos. El impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a las importaciones. El impuesto general a las ventas, el IGB, se aplica al valor de un bien o servicio de consumo masivo al momento de su venta. Corresponde al 18% del precio. Los recaudos de la SUNAT, que está dirigido al gobierno central, y es el impuesto que da mayores ingresos al Estado. Es decir, por cualquier bien o servicio de consumo masivo, nos cobran el 18% que le corresponde al Estado. El ISC, el impuesto selectivo al consumo, se aplica a la venta de algunos productos o servicios que el Estado considera que son prescindibles o de lujo. Los cigarros, las cervezas. Uno diría que primero tienen que tener en cuenta que el costo de estos productos son bajos. Y uno pensaría que la ganancia es alta en estos productos. No, no es tan alta. Más es la combinación de IGB más ISC que cobran a estos impuestos, que cobran a estos productos por este tipo de impuesto. El impuesto a las importaciones, arancel, se aplica sobre el valor a las importaciones. Sirve para proteger la industria nacional y se paga al gobierno central y lo cobra la SUNAT. El arancel, ¿ya?, aparece como un impuesto a cualquier producto importado. Es decir, el producto importado viene con un impuesto alto que le cobra por dejar, el Estado peruano le cobra porque esos productos puedan pasar a su mercado. Y esa es la razón por qué los productos importados son tan altos. ¿Por qué? Un tercio es el precio real, que es el costo en cualquier sitio, ¿no? El precio real. Más un tercio, que es el arancel, y el otro tercio es los fletes y la ganancia de quien está importando. Por eso los productos importados están 3 veces su precio original. Y hay un cuadro del sistema tributario para que ustedes puedan tener una mejor visualización de lo dicho. Ahora veamos el sistema tributario desde la evasión tributaria. La evasión tributaria consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. Es decir, o no pago nada, o solamente pago una parte de los tributos. Forma, no declarando el verdadero monto. ¿Cuántos de ustedes van a la tienda y a cuántos de ustedes les dan alguna boleta o factura? Bueno, obviamente la diferencia entre boleta y factura es que en la factura está el RUC, el Registro Único de Contribuyente, ¿no?, donde la factura está puesto el IGB, ¿no?, el impuesto del producto que estás pagando. En la boleta no necesitas RUC, ¿ya? Pero uno como consumidor tiene el derecho de reclamar a partir de un monto de 5 soles algún comprobante de pago.
Lamentablemente, cuando ustedes van a la tienda y gastan más de 5 soles, obviamente, no les dan boleta, ¿no? Porque están evadiendo, es una forma de evadir impuestos. ¿Por qué? Esa persona no está declarando el monto de las cosas que ha vendido, ¿no? No paga obligaciones, no las hace, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que la SUNAT cierra tiendas y simplemente se declara en bancarrota esa empresa y abre otra y vuelve a hacer todo? Entonces, los impuestos no bajarán mientras que la base tributaria, el número de personas que pagan impuestos, se amplíe. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, institución pública descentralizada, parte del MEF, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas, encargada de la administración y recaudación de los tributos internos y externos. Pasamos al PGR, el Presupuesto General de la República, documento oficial a través del cual se implementan los planes de gobierno, estableciendo los ingresos disponibles y en qué se piensa gastar en cada año en función a prioridades de objetivos y metas del Estado. Es decir, el PGR, el Presupuesto General de la República, están los ingresos y los egresos de un país. ¿Quién elabora el PGR? Es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién aprueba este presupuesto? El Congreso de la República. Y quien lo promulga es el Ejecutivo a través del Presidente de la República, ¿ya? Y es publicado por el Diario Oficial Peruano el primero de enero de cada año. Se estructura de la siguiente manera: ingresos, pueden ser corrientes y de capital, y egresos, que puede ser dividido en gastos corrientes, gastos de capital y servicios de la deuda. Veamos un poco los ingresos. Los ingresos corrientes provienen del aporte de las personas naturales y jurídicas al Estado. Ingreso tributario, impuestos, contribuciones y tasas, tal cual lo hemos conversado, ¿ya? Estos se dividen en... estos son los que llamamos ingresos tributarios, los impuestos, las contribuciones y tasas. Todo eso entra a ingresos corrientes a través de ingresos tributarios. Los ingresos no tributarios, las rentas, cualquier alquiler que realice, ¿ya?, el Estado cobra un tipo de renta. Saben que el Real Plaza, el centro, que está en el centro cívico, que es parte del Estado, obviamente al pertenecer al Estado, estas empresas le pagan una renta al Estado. Las multas, bueno, a veces en algún momento han visto o alguno de sus familiares ha sido multado con una papeleta de tránsito. Obviamente este dinero pasa a ingresos no tributarios. Sanciones, ¿cuántas veces SUNAT ha sancionado con un UIT, 2 UIT, 3 UIT? Estas sanciones entran también como ingresos no tributarios. Las moras y recargos como ingresos no tributarios. Ingresos de capital provienen de los reembolsos. ¿Qué es el reembolso? El dinero que no se usó en el presupuesto pasado. Un alcalde que tenía un presupuesto de 1 millón, gasta solamente 500.000, tiene que devolver en el presupuesto del siguiente año, y obviamente el próximo presupuesto del siguiente año, su monto asignado será menor. Ventas de bienes de capital. Si el Estado comienza a vender terrenos o algún bien del Estado, eso entra como venta de bienes de capital. Endeudamientos, si nos debieran dinero y nos estuvieran pagando. Privatizaciones, como lo hizo con Electrolima y Telefónica, que eran del Estado, y los vendió, como pasaría si vendiera Sedapal a una empresa privada. Ese dinero entra por privatización en ingreso de capital. Transferencia de capital, beneficios de las empresas públicas e intereses de las reservas internacionales netas RIN. Beneficios de las empresas públicas, ¿no? Empresas del Estado que den ganancias, ¿no? Y las reservas internacionales que están en el BSR, como todo banco, tiene que dar un pago de intereses, aunque son cosas seguras y poco, entra dentro de ingresos de capital. Transferencias, donaciones, empréstitos, emisión de bonos, todo esto entra en ingresos de capital. Egresos corrientes de función. Acá está el pago de todos los trabajadores por la función que realizan dentro del Estado. Está mi pago como docente, el pago de algunos de sus padres que trabajen para el Estado. Ahí eso sale como gastos corrientes de función. Por consumo de bienes y servicios, la luz, el agua, el teléfono, el internet, para que todo el consumo de bienes y servicios de todas las entidades del Estado para que puedan seguir funcionando. El uniforme de los policías, ¿no?
cualquier bien o servicio, ¿ya?, que necesiten nuestro sector público para seguir funcionando. Ese consumo entra en gastos corrientes. Gastos de transferencia también entra en gastos corrientes. Gastos de capital, gastos de inversión pública en infraestructura nacional, carreteras, irrigaciones, colegios, hospitales e hidroeléctricas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Acá está el gasto que se hace por inversión pública, al hacer un colegio, al hacer un hospital, todas las obras que nosotros los ciudadanos exigimos, saldría como gasto de capital. Y los servicios de la deuda, las amortizaciones de la deuda externa y el pago de los intereses. Acá en egresos está el pago de deuda externa. Entiendan una cosa, no se aprueba presupuesto PGR, Presupuesto General de la República, si ese presupuesto no tiene partida para la deuda, de acuerdo a los lineamientos que nos da el Fondo Monetario Internacional. La renegociación y refinanciación. Renegociación, operación financiera mediante la cual se solicita al acreedor la modificación de los periodos de pago y de las tasas de intereses. Cuando una entidad, un país, una persona está mal económicamente y tiene una deuda, lo primero que tendría que hacer es pedir una renegociación. En esta renegociación se solicita al acreedor modificaciones de los periodos de pago y de las tasas de interés. Nuevos periodos de pago, bajar o modificar las tasas de interés de repente menor a ahora para subirlas después. Refinanciación, cuando mi situación económica está peor, ¿no?, donde ya estoy cerca o estoy en bancarrota. Para la refinanciación debo considerarme en bancarrota, de acuerdo al y acá ¿qué busco? Un acuerdo al que se llega por el cual se pactan reducción y nuevas deudas para el pago. Reducir mi pago, hasta condonación de deuda, pero la parte de intereses nada más, ¿no? Y nuevos plazos. Tratar de poder lograr pagar, sea una persona, sea un país, sus deudas. Y con eso terminamos la sesión de hoy.